ABC Podcast, Materia Oscura, José Manuel Nieves. Andrómeda ya ha empezado a chocar con la Vía Láctea. Hace ya mucho tiempo que los astrónomos saben que la Vía Láctea, nuestra galaxia, y su vecina más próxima, que es la galaxia de Andrómeda, están destinadas irremediablemente a chocar entre sí. Se trata de las dos mayores galaxias de las más o menos 30 que forman el grupo local de galaxias al cual pertenecemos. Y las dos, la Vía Láctea y Andrómeda, se atraen mutuamente. Se están acercando la una a la otra en una especie de danza cósmica que se alimenta de la fuerza de gravedad combinada de las dos gigantes, porque son dos auténticos gigantes. Para que entendamos bien la magnitud de lo que se avecina, os voy a dar unas cifras. La Vía Láctea, que es nuestra casa, nuestro hogar en el universo, es una galaxia espiral, tiene un diámetro de unos 100.000 años luz, lo que equivale más o menos a 1 trillón de kilómetros. Y dentro de esa bella espiral que es nuestra galaxia, hay entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas, de las cuales el Sol solo es una de ellas. Y Andrómeda es todavía más grande, probablemente el doble, aunque la medida exacta es algo difícil de calcular, ¿no? Pero según los últimos datos del telescopio Spitzer, del telescopio espacial de Spitzer, contiene cerca de 1 billón de estrellas, es decir, más del doble de las que tiene nuestra propia galaxia. ¿Cómo de lejos está Andrómeda? Está muy lejos. Bueno, muy lejos en términos humanos, muy cerca en términos cósmicos o cosmológicos, ¿no? En la actualidad, Andrómeda, que está a unos 2,5 millones de años luz de distancia. Fijaros bien, un año luz es más o menos 9,5 billones de kilómetros de distancia, ¿no? Pero eso no es lo importante, sino que se nos está acercando a una velocidad considerable, una velocidad que es de cerca de 400.000 kilómetros por hora, o lo que es lo mismo, unos 110-111 kilómetros por segundo. Para que os hagáis una idea, a esa misma velocidad tardaríamos menos de una hora en llegar hasta la Luna, ¿no? El choque se producirá dentro de mucho tiempo, dentro de 4.500 millones de años. Y no será frontal, sino de refilón, ¿no? Y ya os digo, será dentro de mucho tiempo, eso es verdad, pero los primeros síntomas de ese encontronazo bestial que se acerca ya se están produciendo en la actualidad. ¿Cuáles son esos síntomas? En eso se basa precisamente el estudio, un estudio sin precedentes que se acaba de publicar en The Astrophysical Journal, una de las revistas de astronomía más importantes que hay, ¿no? En ese estudio, los astrónomos de la NASA que manejan el telescopio espacial Hubble han conseguido por vez primera cartografiar al detalle el halo de Andrómeda. ¿Qué es el halo? La inmensa, la gran envoltura de gas que rodea por completo a las galaxias, ¿no? A la nuestra, a Andrómeda y a muchas de las que podemos ver por ahí fuera. Pero, desde luego, los astrónomos se llevaron una enorme sorpresa cuando se dieron cuenta de que el halo de Andrómeda, casi invisible, ¿no? De plasma, hecho de plasma difuso, bueno, pues se extiende ni más ni menos que hasta 1,3 millones de años luz de la propia galaxia, incluso hasta 2 millones de años luz en algunas direcciones. Y eso significa que el halo de Andrómeda ya está chocando con el halo de la Vía Láctea, que es nuestra galaxia. Desde luego, desde hace tiempo ya los investigadores saben que entender qué es lo que pasa, cómo funcionan y cómo están configurados los gigantescos halos de gas que rodean a las galaxias es algo muy, muy importante. De hecho, esos halos son los depósitos, digámoslo así, o los reservorios de gas que tienen el combustible necesario para que las galaxias formen las futuras generaciones de estrellas, ¿no? Y además están llenos de pistas sobre cómo fue la evolución pasada y lo que llega, lo que está por venir en la historia de las galaxias. Y por fin se puede estudiar, han podido estudiar uno con gran detalle, el de nuestro vecino inmediato, que es justamente el de Andrómeda. ¿Se puede ver el halo de Andrómeda? No se puede ver. Incluso con los instrumentos es muy complicado. Ahora os explicaré cómo se hace. Pero si pudiera verse, si pudiéramos verlo a simple vista, fijaros, ese halo tendría más o menos 6 veces el ancho de la propia galaxia. Y sería o se convertiría en el objeto más brillante de nuestro cielo nocturno, con un tamaño
que sería 3 veces mayor de lo que ocupa la Osa Mayor en el cielo. Imaginaros qué espectáculo, ¿no? ¿Cómo han podido ver este halo? Os digo que no es una cuestión fácil, porque se trata de un gas muy enrarecido que emite muy poca radiación y es complicado de detectar directamente. Sin embargo, los investigadores se han sacado de la manga, digámoslo así, un truco, y es observar cómo se comporta la luz de objetos que están mucho más lejos, en este caso de cuasares, que son los centros activos muy brillantes de galaxias muy lejanas. Esa luz, en su viaje hacia la Tierra, cuando atraviesa el halo, cómo se comporta. O, dicho de otra forma, cómo esa luz es absorbida por los materiales del halo. Esos índices de absorción les permiten saber la densidad del halo galáctico en cada punto que estudian, hasta dónde llega, hasta dónde no llega, dónde es más fuerte, dónde es más difuso, dónde se concentra más, ¿no? Y de hecho es así que se han dado cuenta por primera vez también de que la primera parte del halo, es decir, la que está más cerca de la galaxia de Andrómeda, hasta 500.000 más o menos de años luz de distancia, es mucho más densa que la que hay fuera, ¿no? Y está además llena de materiales materiales pesados, ¿no? De los materiales más pesados de la tabla periódica. ¿Y esto por qué? Pues porque esos materiales pesados se generan durante las explosiones de supernovas. Y resulta lógico que cuando la supernova estalla, es una estrella que muere, ¿no? Estalla violentamente, todos los materiales y los más pesados se generan justo en el instante de la explosión, pues como el oro o el platino o el uranio, todos los materiales muy pesados se generan justo en la explosión, bueno, son lanzados al espacio y se incorporan ¿dónde? Pues a la parte más cercana del halo. Y allí se mezclan con el hidrógeno y con el resto de los gases y las siguientes generaciones de estrellas los incorporarán, ¿no? La cuestión no es de qué está hecho el halo, sino ver lo grandísimo que es, ¿no? Hace años ya, hace 5 años, en 2015, los mismos investigadores ya se habían dado cuenta de que el halo de Andrómeda tenía que ser enorme, ¿no? Muy grande, pero no habían podido observar su complejidad ni estimar su tamaño. Y eso sí que lo han podido hacer ahora gracias a los nuevos instrumentos. El halo de nuestra galaxia resulta más difícil, desde luego, porque estamos dentro y no lo podemos ver. O sea, no podemos verlo desde dentro, nos cuesta mucho trabajo. Pero los científicos piensan que los halos de la Vía Láctea y de Andrómeda deben de ser muy parecidos. ¿Por qué? Porque las dos galaxias tienen bastantes similitudes. Bueno, como os he dicho, Andrómeda y la Vía Láctea siguen un rumbo de colisión. ¿Y las dos? ¿Qué pasará cuando se colisionen? Como os he explicado, esa colisión al parecer no se producirá frontalmente, es decir, los dos discos galácticos no chocarán frontalmente, sino de refilón. Eso quiere decir que Andrómeda atravesará una esquina, digámoslo así, de nuestra galaxia, se alejará, pero como la propia gravedad de Andrómeda y la de la Vía Láctea seguirán actuando, se frenará porque se atravesará y seguirá recta, ¿no? Seguirá alejándose. Pero sería como una goma que se estira, porque iría tensando, la gravedad vencería, entonces volvería a chocar otra vez con la Vía Láctea. Probablemente la atravesaría de nuevo y así varias veces hasta que las dos galaxias se conviertan en una gigantesca galaxia elíptica, una nueva galaxia que sería la suma de Andrómeda y de nuestra Vía Láctea. Se han visto estudiándolas en el espacio lejano, se han visto o se están viendo procesos de fusión de muchas galaxias, pero claro, están tan lejos que cuesta trabajo fijarse en los detalles. Y Andrómeda resulta que la tenemos, como quien dice, allí mismo. Y que ese proceso de fusión con nuestra Vía Láctea, aunque está justo en sus primeros síntomas, pues resulta que ya ha empezado.